Un padre soltero conserje fue invitado a tocar el piano como broma. Pero lo que interpretó hizo que incluso la directora general se emocionara hasta las lágrimas. «Ten cuidado con ese paño», dijo Javier suavemente, su voz apenas un susurro. «Este tiene historia en sus huesos». No le hablaba a nadie en particular, solo a sí mismo, y tal vez al piano de cola Steinway que tenía bajo las manos, el cual brillaba como vidrio negro bajo las cálidas luces de la sala Nezahualcóyotl. Javier Morales, conserje, 39 años, padre soltero, veterano de guerra y hombre invisible en un mundo de trajes y corbatas, se movía como una sombra a través de la callada grandeza del salón. El gala aún estaba a horas de distancia, pero el aire ya vibraba con una electricidad invisible. El personal se afanaba en los interiores, tintineando copas, ajustando manteles. El equipo de floristas arreglaba orquídeas blancas absurdamente caras. Un violinista probaba la acústica. Y en el centro de todo estaba Javier, puliendo con delicadeza el borde curvo del Steinway con un paño de microfibra gastado, como si manejara algo sagrado. Se detuvo, no porque hubiera terminado, sino porque no estaba listo para seguir. Su palma descansaba ligeramente sobre la madera, sus ojos perdidos en la distancia. «Estás hablando con los muebles otra vez», dijo una vocecita a su espalda. Se giró y sonrió. Lucía, su hija de 8 años, asomaba la cabeza por la cortina lateral, abrazando su cuaderno de dibujos contra el pecho como si guardara secretos de estado. Cabello rubio en una trenza suelta, sudadera oversized y zapatillas con suelas desgastadas. Técnicamente no debía estar allí, pero Javier había hecho una excepción. Había estado muy callada todo el día. Y cuando Lucía se ponía demasiado callada, Javier prestaba atención. «Muebles», dijo él. «Eso no es un mueble. Es una catedral con 88 escalones hacia el cielo». Lucía soltó una risita suave y se sentó con las piernas cruzadas justo fuera del círculo de luz. Su lápiz rasgó el papel. Javier volvió a su tarea. Con una mano terminó de pulir la última esquina del piano. Con la otra, trazó un recuerdo. Alguna vez había tocado en un piano como ese, antes de que la vida se convirtiera en cuentas, horas extras y visitas a urgencias. Antes de que la madre de Lucía se fuera en una cama de hospital, antes de que el duelo se convirtiera en ruido de fondo. «Señor Morales». Una voz aguda cortó desde el otro lado del escenario. Javier levantó la vista. Una mujer con blazer oscuro y clipboard en mano estaba cerca de la entrada, frunciendo el ceño. «¿Podría darse prisa, por favor? La señora Reyes llegará pronto y todo debe verse impecable». Javier asintió sin hablar. Nunca lo hacía en momentos como ese. Entendía su lugar. Pero mientras se agachaba para recoger sus utensilios de limpieza, otra voz atravesó el aire, esta vez cargada de desdén teatral. «Dios mío», lo está acariciando como si fuera su amante perdido hace tiempo. La voz pertenecía a un hombre alto que bajaba del balcón VIP, finales de los 50, cabello plateado, zapatos italianos, el tipo de hombre que llevaba la arrogancia como colonia. Lorenzo Vargas, crítico musical de renombre y conocedor condescendiente del verdadero talento. Algunos empleados cercanos rieron nerviosamente. Javier no levantó la mirada. Recogió sus trapos y cepillos lentamente, meticulosamente, doblándolos con demasiado cuidado. Lorenzo continuó, imperturbable. «Siempre es adorable cuando el personal se pone romántico con la decoración. ¿Qué sigue? ¿Aspirar la alfombra con lágrimas en los ojos? Más risas, más fuertes esta vez». Javier no dijo nada, pero Lucía había dejado de dibujar. Sus ojos se posaron en su padre. Conocía esa mirada, la mandíbula ligeramente apretada, la quietud silenciosa que significaba que una tormenta se acumulaba dentro. Él tomó su cubo y se giró para salir del escenario. «Espera», llamó Lorenzo, sonriendo. «Dime algo, conserje. ¿Siquiera sabes qué es esto? ¿Este instrumento con el que eres tan reverente?»
Javier finalmente se volvió. Miró a Lorenzo, no enfadado, no ofendido, solo calmado, firme. Sí, dijo. Es un Steinway modelo de 2.74 metros de largo, 12.000 piezas móviles. La tapa armónica de abeto Sitka crecido lento y en altura para resonancia. El armazón de 17 capas de arce duro. Las teclas, originalmente de marfil, ahora de composite. Cuesta más que tu Mercedes y guarda más historias que las que jamás escribirá tu columna. El silencio cayó como un telón bajado. Lorenzo parpadeó. Javier no esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia las bambalinas. Lucía se quedó de pie, con los ojos muy abiertos. Él se arrodilló a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Javier metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño dije con forma de nota musical. Lo colocó en la palma de ella. ¿Para qué es esto?, susurró ella. Para recordar, dijo él. Que la música no siempre se toca en voz alta. Ella lo apretó fuerte. Justo entonces, las grandes puertas dobles se abrieron. Una oleada de voces inundó el lugar. Se ajustaron luces. Los ujieres corrieron. Los invitados estrella de la noche llegaron, donantes, celebridades y, por encima de todo, Cecilia Reyes. Entró al salón no como una artista, sino como alguien acostumbrada a poseer las habitaciones solo con entrar. Traje negro entallado, ojos penetrantes, porte controlado, una mujer que había construido imperios, disuelto juntas directivas y había sido llamada genio y tirana en la misma frase. Recorrió el escenario con la mirada, deteniéndose brevemente en el piano, luego en la niebla persistente de silencio. ¿Todo listo?, preguntó a su asistente. Sí, señora Reyes. El pulido final acaba de terminarse. Se acercó al Steinway, pasando los dedos por la madera. Luego, con una mirada hacia las bambalinas, vio a Javier. Sus ojos se encontraron solo por un segundo. No dijo nada, pero su mirada se demoró un aliento de más antes de apartarse. Javier se quedó inmóvil, Lucía a su lado. El gala estaba a punto de comenzar, y nadie, ni siquiera la mujer que dominaba el escenario, sabía que la actuación más inolvidable de la noche no vendría del programa. Vendría de las sombras, de unos dedos callosos, de un padre con música enterrada bajo capas de polvo, esperando resurgir. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer que la gente olvide que eres humano?, se preguntó Cecilia Reyes en su mente mientras observaba la sala Nezahualcóyotl desde las bambalinas. La respuesta que había aprendido era aproximadamente 7 segundos, justo lo suficiente para entrar en el foco de luz, sonreír como si lo sintiera y fingir que el silencio en su propio pecho era elegancia, no vacío. La orquesta afinaba suavemente bajo el murmullo de los invitados que llegaban. Cuerdas, aliento, vientos de madera, todo se alineaba para servir la ilusión de que esa noche trataba de armonía, belleza, orden, no de negocios, no de control. Pero para Cecilia todo era negocio, incluso la música. Ajustó el broche de diamantes en su puño y asintió al gerente del evento. Dile al cuarteto que comience con mi señal, dijo. Y asegúrate de que el artículo de Lorenzo esté en el asiento de cada donante. Quiero que lo lean antes de los aperitivos. El asistente se apresuró. Cecilia se volvió hacia el piano, el Steinway que estaba en el centro del escenario, literal y metafóricamente. Ahora estaba impecable, pulido hasta convertirse en espejo. Ni una sola huella en la tapa. Podía ver su propio reflejo en la curva de la madera. Odiaba los espejos. Las voces subieron detrás de ella, invitados encontrando sus asientos, riendo, chocando copas. En medio del movimiento, volvió a notar al conserje de antes. No la miraba. Ayudaba a una niña pequeña a encontrar su asiento a un lado. Su hija, probablemente. Se inclinó y le rozó el hombro con una ternura que no encajaba con sus manos ásperas. Cecilia dudó. Algo en la forma en que él se mantenía,
hombros ligeramente encorvados como acostumbrado a hacerse pequeño, pero aún cargando una fuerza callada, se le quedó en la mente más tiempo del que debería. Señora Reyes, Lorenzo Vargas apareció a su lado, sorbiendo una copa, ojos agudos tras gruesos cristales de diseño. Hermosa asistencia esta noche, impecable como siempre. Ella asintió. ¿Y tu reseña, estratégicamente temprana como siempre? Bueno, algunos aún entendemos cómo funciona el timín en las artes y cómo separar el pulido de la pasión. Sonrió. A diferencia de nuestro sentimental conserje de antes. La mirada de Cecilia se posó en la copa de Lorenzo, luego volvió a su rostro engreído. «Sabes, Lorenzo», dijo con suavidad. «A veces las personas más cercanas al suelo escuchan lo que nadie más oye». Él parpadeó. «¿Disculpa?» «Nada». Ella sonrió con tensión. «Solo un pensamiento pasajero». El río, sin captar el filo en absoluto. En bastidores, Javier guardaba el abrigo de Lucía en un estante, alisando cuidadosamente las arrugas. «¿Segura que quieres quedarte todo el concierto?», preguntó, voz suave. Lucía asintió. «Quiero oír el piano cuando no seamos solo nosotros». Javier ladeó la cabeza. «Nunca somos solo nosotros cuando tocamos, pequeña». Ella levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». Él hizo una pausa. «Es así», dijo, buscando las palabras. «Cuando tocas música, música de verdad, recuerda a las personas, los lugares, las cosas que perdiste, las que esperaste. Nunca son solo dedos sobre teclas. Es todo lo que has sentido tratando de salir». Lucía no respondió, pero abrió su cuaderno y arrancó la página en la que había estado dibujando. Era el Steinway y él. Javier la tomó, con la garganta apretada. Los detalles eran impresionantes. La forma en que las luces del escenario caían sobre el piano, la curva de su hombro inclinado hacia las teclas. «Ves más que la mayoría de la gente», dijo. «Tú oyes más que la mayoría», susurró ella. Mientras el gala avanzaba, el presentador subió al escenario. Las luces se atenuaron. El aire cambió. Cecilia estaba justo detrás de las cortinas, escuchando el discurso pronunciado en su nombre. Y, por supuesto, nada de esto sería posible sin la visión y generosidad de la señora Cecilia Reyes, cuya dedicación a la educación musical nos ha reunido a todos esta noche. Aplausos. Cecilia avanzó. Foco. Sonrisa. Respirar. «Gracias», comenzó, voz pareja y clara. «Este salón siempre ha sido un lugar para sonidos extraordinarios. Pero esta noche no solo celebramos las notas que oímos. Celebramos a las personas que las hacen posibles». Hizo una pausa, recorriendo la multitud con la mirada. «El talento», continuó, «no siempre viene con pedigrí. No se anuncia con la ropa correcta, el acento correcto o la dirección correcta. A veces se esconde, esperando un momento para ser visto». Sus ojos se posaron solo por un latido en Javier, sentado en las sombras. Luego siguió. «Los fondos de esta noche se destinarán a proveer instrumentos e instrucción en escuelas públicas de todo el estado, porque el brillo pertenece a todas partes, no solo aquí». Aplausos atronadores, ovación de pie. Pero Javier no se levantó. Solo se quedó allí, estatua silenciosa en el resplandor de un momento que no era para él. En bastidores, después de la segunda actuación, Javier esperaba cerca de la salida del corredor a que Lucía regresara. Ella había ido al baño con una voluntaria. Lorenzo pasó junto a él otra vez, claramente 2 copas más profundo que antes. «¿Sabes?», balbuceó ligeramente. «Tienes mucho descaro poniendo ese acto poético antes». Javier no respondió. Lorenzo se inclinó. «¿Crees que tocar un piano te da perspectiva? ¿Qué te da valor?». Javier se volvió lentamente, calmado, imperturbable. «No», dijo. «Creo que poder pasar junto a uno sin jamás escucharlo,
Eso es lo que te quita algo. Lorenzo parpadeó. Por primera vez, no tuvo réplica. Javier se alejó. De vuelta en el público, Cecilia se sentó junto al Steinway durante el intermedio, sola. Sus dedos flotaron sobre las teclas, sin presionar, solo recordando. Hace mucho, antes de fusiones e IPOs, había tocado Bach en competencias. Su madre había cortado cada rosal del jardín el día que perdió una final estatal. Nunca volvió a tocar un piano después de eso. Hasta ahora. Presionó una nota. Do sostenido. Puro, nítido y resonante. Cerró los ojos. Afuera, Lucía regresó y encontró a Javier esperando. Ella deslizó su pequeña mano en la callosa de él. ¿Estás triste?, preguntó. Javier negó con la cabeza. No, mi pequeña. Solo estoy recordando lo ruidoso que puede ser el silencio. El aroma a barniz fresco y lirios flotaba denso en el aire mientras el salón comenzaba a llenarse de terciopelo y perfume. Los tacones altos repiqueteaban sobre el mármol, las risas resonaban bajo las arañas de cristal, y las propias arañas brillaban como si hubieran esperado todo el año por esta noche perfecta. Javier estaba al borde del escenario, con un pañito doblado pulcramente en la mano. El gala aún no había empezado, pero los VIP ya llegaban temprano, aquellos que amaban más ser vistos que ver. Cecilia charlaba con Donante cerca del fondo. Su postura erguida, su sonrisa effortless. Él volvió la vista al Steinway. Ya estaba limpio. Lo sabía. Pero no tocaba el piano por necesidad. Lo tocaba como quien visita una lápida. Tierno, familiar, sagrado. Su pulgar recorrió la veta de la madera y, por un momento, olvidó las luces, la multitud, el ridículo smoking que alguien había colgado sobre un foco como broma. Recordó la voz de su esposa. Siempre tocas como si las teclas te debieran una disculpa, solía bromear. Le había encantado eso. Y justo cuando sus dedos se detuvieron sobre el do central, una voz fuerte perforó la quietud del escenario. Vaya, vaya, si es Beethoven contrapeador. Risas dispersas, inseguras. Javier se enderezó, paño aún en mano. Lorenzo Vargas estaba cerca del foso de la orquesta, sosteniendo una copa de champán como si fuera un cetro. Llevaba la chaqueta echada sobre un hombro y una sonrisa de sabelotodo en los labios. Javier no se movió. Dime, dijo Lorenzo, dando un paso más cerca. Su voz ahora lo suficientemente alta para atraer más atención. ¿Prefieres a Brahms cuando pules los pedales, o es Chopin tu favorito al fregar manchas? Más risas ahora, más llenas, algunas corteses, otras crueles. Los ojos de Javier se desviaron hacia Lucía, sentada cerca del fondo del salón. Lo observaba, con las manitas apretadas alrededor de su cuaderno de dibujos. Volvió a mirar el piano, luego a Lorenzo. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo Javier en voz baja. Lorenzo resopló. Oh, vamos. Eso no es lo que vi antes. Lo mirabas como si te susurrara secretos. O tal vez pensabas que susurraba los tuyos. Unas cuantas risitas. Otras no. Cecilia, de pie a un lado con una copa de tinto en la mano, se giró ligeramente, su expresión indescifrable. Javier respiró hondo. Sintió algo hincharse en su pecho, ira, vergüenza, memoria. Ya era difícil distinguirlas. Dio un paso adelante, sus botas resonando suavemente contra el suelo pulido del escenario. Luego habló, no fuerte, pero con peso. ¿Alguna vez has visto a un soldado tomar un rifle que no ha tocado en años? Lorenzo frunció el ceño, descolocado. Lo primero que hace, continuó Javier, voz firme, es revisarlo, limpiarlo. No lo carga, no dispara, solo lo sostiene, porque a veces lo que solías llevar aún lleva algo en ti. El salón quedó en silencio. Javier colocó con delicadeza el paño en el cubo, se irguió y se giró para dejar el escenario. Pero Lorenzo, aún no satisfecho,
gritó con un aplauso burlón. Tal vez deberías tocar algo esta noche, conserje. Quiero decir, si el piano significa tanto, danos una piececita. Estrellita, estrellita, quizás. Algunos resoplidos, risitas nerviosas. Javier se detuvo a medio paso y, en esa pausa, algo afilado cambió en el aire. Cecilia se movió. No dijo una palabra, solo avanzó y dejó su copa de vino en el borde del escenario. Unos cuantos se volvieron hacia ella por instinto. Encontró los ojos de Javier, calmados, enfocados. No parecía divertida, ni avergonzada, ni superior. Parecía pensativa. Javier hizo un pequeño gesto de cabeza, más para sí mismo que para nadie, y salió del escenario con dignidad callada. En el pasillo de bastidores, Lucía se acercó a él, aferrando su cuaderno. ¿Por qué la gente se ríe cuando algo no es gracioso?, preguntó, casi en un susurro. Javier se arrodilló a su altura. Porque, dijo, a veces tienen miedo de lo que no entienden. Y a veces tienen miedo de recordar lo que abandonaron. Ella lo miró fijamente. ¿Tú lo abandonaste? Javier dudó. No tuve opción, dijo. Pero tal vez no luché lo suficiente para conservarlo. Le revolvió el cabello con ternura. Estoy bien, añadió, más por ella que por sí mismo. Lucía no respondió. Solo apoyó la frente contra su pecho y se quedó allí un momento más largo de lo usual. De vuelta en el salón, Lorenzo retomó su asiento, aún riendo por lo bajo. Cecilia se quedó cerca del pasillo, brazos cruzados, la mirada fija una vez más en el Steinway. Recordó la voz de su propia madre: ganar no es tocar mejor. Es tocar para que no cuestionen tu valor. Y sin embargo, había algo en el conserje. Sus palabras no eran solo ingeniosas. Eran verdaderas. Había un dolor detrás de ellas que ella reconocía en su propio espejo. Caminó hacia el piano. Lentamente. Dejó que sus dedos rozaran las teclas, sin tocar, solo sintiendo la textura, la temperatura, el zumbido callado bajo la madera. Presionó una nota suave, fa. Sonó limpia y brillante, y por primera vez en años, Cecilia Reyes sintió que el instrumento le respondía. Javier estaba en el pasillo de servicio, las manos presionadas contra las baldosas frías como si el edificio mismo pudiera sostenerlo. Afuera, los aplausos rodaban por el gran salón como truenos en un valle. La segunda actuación había terminado. Las risas regresaron. El champán fluía. El aire estaba lleno de celebración, pero dentro de él solo silencio. No el reconfortante. El que aprieta las costillas y susurra: no perteneces aquí. Debería irse. Tomar a Lucía, salir temprano y desaparecer como se supone que lo hacen los fantasmas. Lo había hecho cientos de veces en otras salas, otras vidas. Ser invisible era una habilidad de supervivencia, tal vez incluso un talento. Pero entonces... Papá. La voz de Lucía era suave, pero llegaba. Se giró. Ella estaba al final del pasillo, pequeña e inmóvil, sosteniendo su viejo cuaderno de cuero, el que usaba para anotar ideas musicales. Ahora gastado por años de desuso. No la había visto tomarlo. Ni siquiera sabía que ella supiera dónde lo guardaba. Lo encontré en tu locker, dijo. Pensé que tal vez habías olvidado lo que había dentro. Javier caminó lentamente hacia ella, tomando el cuaderno con delicadeza. La tapa estaba agrietada, los bordes curvados. Pero al abrirlo, la música lo miró de vuelta, barras de melodía, frases a medio terminar. Una página marcada como tema de Lucía, inacabado. Parpadeó fuerte. ¿De dónde sacaste tanto valor?, preguntó. Lucía se encogió de hombros. De ti. Excepto cuando olvidas que lo tienes. Él se arrodilló a su lado. No quiero que me veas así, dijo. No quiero que recuerdes esta noche por las razones equivocadas. Ella ladeó la cabeza.
No recordaré lo que dijeron. Recordaré que estuviste allí orgulloso, como si supieras algo que ellos no. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier cosa que Lorenzo hubiera dicho. Y luego añadió, casi tímida, «Todavía amas el piano, ¿verdad?». No respondió de inmediato. Miró el cuaderno en su mano, luego a ella. «Lo amo», dijo al fin. Como algunas personas aman a alguien que perdieron. En silencio. Desde el otro lado de la calle. Sin acercarse demasiado. Lucía pensó en eso. Luego, con más coraje del que sus años deberían permitir, dijo, «Tal vez sea hora de cruzar la calle». De vuelta en el salón, Cecilia sorbía de una copa fresca de vino, observando cómo Lorenzo relataba su comedia del piano a un círculo de socialites ansiosas. No escuchaba. Su mente seguía volviendo a los ojos del conserje, no humillados, no heridos, solo anclados. Como un árbol que se niega a doblarse, sin importar cuán fuerte sople el viento. Lo admiraba, incluso lo envidiaba. Se apartó de la multitud y caminó al borde del escenario. Las luces de arriba eran suaves ahora, ajustadas para el ambiente entre actos. Un técnico ajustaba cables cerca. Miró de nuevo al piano y esta vez se sentó solo un momento. Levantó la tapa, colocó los dedos suavemente sobre las teclas y tocó un acorde menor. Resonó por el escenario vacío como un secreto dicho a nadie. «No esperaba verte intentarlo», dijo una voz detrás de ella. Cecilia se giró. Javier estaba justo fuera del escenario, brazos cruzados, Lucía a su lado. Cecilia sonrió levemente. «Todavía encaja como un abrigo viejo, ¿verdad?». Javier dio un paso adelante. «Lo curioso de los abrigos», dijo, «es que olvidas lo cálidos que son hasta que alguien te los devuelve». Se quedaron allí en un momento que oscilaba entre charla trivial y algo más profundo. «No tenías que intervenir antes», dijo él en voz baja. «Pero lo hiciste». Cecilia miró a Lucía, luego a él. Ella estaba mirando. «Y yo también». Javier asintió. «Entonces déjame preguntarte algo». Ella alzó una ceja. «¿Por qué alguien como tú?», señaló la sala, los vestidos, los aplausos. «¿Todavía se sienta sola en un piano?». Su expresión no cambió, pero sus ojos se suavizaron. «Porque los aplausos son ruidosos», dijo. «Pero nunca ahogan el arrepentimiento». Javier tragó saliva. «Solía pensar que la música era algo que dejé atrás», dijo. «Resulta que solo ha estado esperando en el silencio». Se quedaron en silencio, el piano entre ellos. Entonces Lucía lo rompió. «Papá», dijo, tirando de su manga. «¿Crees que podrías mostrarme la pieza que tocabas para mamá? La que dijiste que era demasiado triste por ahora». Javier la miró, luego a Cecilia. «Tal vez», murmuró. «Es triste porque nunca la toqué hasta el final». Cecilia se levantó lentamente, señaló el banco. «Entonces termínala», dijo, voz suave pero firme. «No le debes un espectáculo a nadie. Solo termínala por ella». «Por ti». «Por ella», señaló a Lucía. Javier dudó. Luego se movió. Tomó aire, se sentó en el banco, ajustó el asiento por instinto y dejó que sus dedos flotaran sobre las teclas. Por un momento, nada. Luego música. No impecable, no ensayada, pero honesta. Una nana envuelta en dolor y esperanza, llena de pausas que hablaban más fuerte que las notas mismas. Cecilia sintió algo viejo y doloroso desplegarse en su pecho. Lucía se sentó con las piernas cruzadas cerca, ojos muy abiertos, y cuando Javier levantó las manos de la última nota, el acorde quedó suspendido en el aire como un aliento contenido que finalmente se exhaló con gentileza. El tercer acto del gala comenzó con precisión y brillo. Una mezzosoprano cantó Mozart mientras las copas de vino chocaban. El escenario relucía bajo luces ámbar y las arañas de arriba capturaban cada nota como constelaciones recolectando estrellas.
Javier estaba en las sombras de bastidores, brazos cruzados sobre su chaleco de mantenimiento. Lucía estaba a su lado, la cabeza apoyada ligeramente contra su codo. No había hablado en 10 minutos, pero su manita estaba entrelazada fuerte en los dedos callosos de él. Debería haberse ido a casa ya. Debería haberse escabullido en silencio después de terminar su turno. Pero no lo hizo. Algo lo ataba allí. Tal vez la música. Tal vez ese sentimiento inacabado de antes. O tal vez la forma en que Cecilia lo había mirado mientras tocaba. No con lástima, ni siquiera con sorpresa, sino con reconocimiento. Lo vio. Y eso era algo peligroso. En el escenario, el presentador regresó con carisma practicado. Y ahora, anunció radiante, antes de nuestra actuación final de la noche, nos gustaría ofrecer algo espontáneo. Los hombros de Javier se tensaron. El hombre sonrió ampliamente. A veces la música más interesante no está en el programa. Está en la sala. Susurros revolotearon por el público como viento entre hojas. Y entonces llegó la voz que Javier ya empezaba a esperar como un pronóstico de mal tiempo. Lorenzo Vargas. Se puso de pie cerca del borde del foso de la orquesta, ojos brillando con deleite cruel. Propongo un pequeño experimento, dijo, alzando su copa. Nuestro amigo de antes, el conserje, parece tener un alma bastante poética, tal vez incluso musical. Javier se quedó inmóvil. Lorenzo se volvió hacia el público. ¿No sería algo si nos regalara unas notas? Quiero decir, claramente sabe cómo manejar un Steinway. Unas cuantas risitas corteses. Cecilia, desde su asiento en primera fila, no sonrió. Lorenzo, comenzó, con un tono de advertencia en la voz, pero él siguió adelante, su tono empalagoso con un encanto falso. Vamos, dijo, girándose directamente hacia Javier. Hablaste tan elocuentemente antes. ¿Por qué no dejas que tus manos hablen ahora? Danos un poco de ese genio de conserje. Quién sabe, tal vez nos sorprendas. Risas de nuevo, más grandes esta vez. Algunas burlonas, algunas incómodas, la mayoría inseguras. Javier sintió el foco girar hacia él incluso antes de que el haz de luz encontrara su rostro. Lucía se enderezó a su lado. Papá, susurró. Él bajó la mirada. Su rostro estaba pálido, ojos muy abiertos. El momento se ralentizó, se estiró. En otra vida habría declinado cortésmente, lo habría dejado pasar, dignidad intacta, orgullo protegido. Pero esta vez, algo en él ardía. Se puso de pie. El salón jadeó, luego se cayó. Caminó lentamente, cada paso resonando más fuerte que cualquier aplauso. Cuando llegó al piano, no se sentó de inmediato. Se volvió hacia el público. No vine aquí a actuar, dijo. Su voz no era alta, pero cortaba limpio a través del silencio. Vine a limpiar los pisos, vaciar la basura y asegurarme de que nadie tropezara con una silla rota. Eso es por lo que me pagan. Una risa nerviosa en algún lugar del fondo. Esperó, luego añadió. Pero a veces la vida no se preocupa por lo que te pagan. A veces solo te reta a recordar quién solía ser. Cecilia se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Javier miró las teclas. La tapa ya estaba abierta. El piano esperaba como un viejo amigo inseguro de cómo empezar la conversación. Se sentó, no como un showman, sino como un hombre regresando a casa. Colocó los dedos suavemente sobre las teclas, sin tocar, solo sintiendo el viejo peso del marfil bajo músculo y memoria. Luego levantó la vista, directo a Lorenzo. Estrellita, estrellita, dijiste, preguntó Javier, con media sonrisa en los labios. Lamento decepcionar. Y entonces comenzó. La primera nota fue suave, no tímida, solo honesta. Un sol sostenido suspendido como un aliento. Luego vino la cascada, la balada número 1 en sol menor de Chopin.
Surgió del escenario como humo de una vela recién apagada, frágil, enroscándose, luego atrapando el viento. Sus dedos se movían no con velocidad, sino con certeza. El tipo de certeza que no se puede fingir ni fabricar. El tipo que nace de noches largas, amor perdido y la necesidad de aferrarse a algo que no se irá por la puerta. El público, esperando una broma, se congeló. No había broma allí, solo música, real, cruda, imprudente en su vulnerabilidad. Cecilia presionó una mano contra su pecho. Lorenzo se había quedado inmóvil, copa suspendida en el aire. El cuaderno de Lucía se deslizó de su regazo, las páginas revoloteando hasta el suelo. Javier tocaba como un hombre que había vivido cada nota antes de tocar una tecla. Como alguien que no solo recordaba la música, sino que había sangrado a través de ella. La melodía creció. Tormentas de arpegios seguidas de ternura repentina, un grito respondido por una nana, fuerza perseguida por rendición. Y en algún lugar entre los compases, el salón cambió. La gente dejó de ver a un conserje. Empezaron a ver a un hombre, un padre, un sobreviviente, un músico. El acorde final resonó y se mantuvo, un eco brillante suspendido en un silencio atónito. Luego nada, ni movimiento, ni aliento. El tipo de silencio que ocurre después de que un rayo golpea y el mundo espera a ver qué queda en pie. Y entonces un solo aplauso de la primera fila. Cecilia Reyes de pie. Otros siguieron lentamente, luego todos a la vez. Una ovación no de cortesía, sino de asombro. Javier se levantó despacio. No hizo reverencia, solo miró al mar de personas que lo habían juzgado mal y asintió. Luego se giró, tomó su paño del borde del piano y salió del escenario. No necesitaba sus aplausos. Ya tenía lo que importaba. Los ojos de Lucía, llenos de lágrimas y orgullo, se encontraron con los suyos al borde del escenario. Ella articuló una palabra, papá. Y eso lo era todo. La nota final aún resonaba como un fantasma entre las vigas cuando Javier se alejó del piano. No hizo reverencia, no sonrió. Simplemente asintió una vez, como un hombre cerrando un capítulo largo e inacabado, y caminó hacia las sombras. Pero el silencio se negó a irse. Se aferraba a las esquinas del gran salón. Brillaba sobre el suelo pulido como los restos de un sueño del que nadie quería despertar. Y entonces aplausos, tentativos al principio, un par de manos, luego otro, luego un rugido. Cecilia se levantó primero, no como patrocinadora, no como multimillonaria, sino como testigo. Aplaudió con ambas manos, despacio al principio, luego con fiereza, como si el ritmo mismo pudiera clavar la verdad en las paredes. Lorenzo no se movió. Se quedó sentado, impasible, copa aún en la mano, mirando el banco que Javier había dejado vacío. Su sonrisa burlona había desaparecido. En su lugar, incredulidad y algo peligrosamente cercano al respeto. Otros se pusieron de pie, y luego más, hasta que el salón mismo pareció respirar, elevarse al unísono, despertado por algo que no esperaban. Un conserje acababa de hacer que el mundo volviera a sentir. En bastidores, Javier se apoyó contra una pared, ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando en respiraciones largas y medidas, pero sus manos aún temblaban ligeramente, no de nervios, sino de liberación. Esa interpretación había sido un dejar ir, un ajuste de cuentas con cada versión de sí mismo que había enterrado bajo la supervivencia. Pasos se acercaron. Abrió los ojos. Era Cecilia. No dijo nada al principio, solo lo miró como si aún estuviera armando lo que había visto. Cuando finalmente habló, su voz fue baja. ¿Dónde demonios has estado escondido? Javier esbozó una pequeña sonrisa seca. Bajo armarios de limpieza, detrás de máquinas expendedoras rotas, entre cheques de renta. Ella se acercó un paso. Eso no fue solo música allá afuera. Eso fue. Se detuvo, buscando. Él terminó por ella. Duelo y esperanza. En el mismo aliento. Ella exhaló.
Exacto. Se quedaron en un largo momento de silencio. Sin pretensiones, sin máscaras. Cecilia cruzó los brazos. Cuando tocaste, no vi a un conserje. Ni siquiera vi a un músico. Vi a alguien que ha atravesado el fuego y salió con la melodía. Javier miró sus manos. Curioso, dijo. Esa pieza solía asustarme. Demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Ahora se siente como hogar. Luego levantó la vista, mirada firme. Solo hizo falta perder todo lo demás para que sonara honesta. Cecilia no respondió, pero sus ojos brillaron brevemente. En el público, Lucía aferraba su cuaderno con ambas manos. Su dibujo de Javier, hecho esa misma noche, ahora estaba rodeado por un halo de notas musicales. Había garabateado algo debajo. La gente no siempre sabe que está mirando hasta que canta. Sonrió. Ella lo había sabido todo el tiempo. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y las luces se habían atenuado al brillo de after party, Javier volvió al escenario vacío. Sin público, sin foco, solo él y el piano. Cecilia lo siguió, tacones suaves contra la madera. No me dijiste dónde te formaste, dijo. No, confirmó él. Ella esperó. Él suspiró. Juilliard por un tiempo, hasta que mi esposa falleció. Después de eso, no podía tocar un piano sin sentir que traicionaba su memoria. Cecilia tragó saliva. ¿Cómo se llamaba? Raquel. ¿Cómo sonaba ella? Él sonrió, ojos perdidos en la distancia. Sonaba como amanecer, suave y segura. Cecilia dio un paso adelante, voz más baja ahora. No la traicionaste. La trajiste de vuelta esta noche. Todos lo oímos. Javier la miró y algo en su pecho se abrió. No lloró, pero su silencio tronó. Pasó un momento, luego otro. Deberías tocar de nuevo, dijo Cecilia, para más que este escenario. Javier rió por lo bajo. ¿Ahora me ofreces un contrato discográfico? Ella negó con la cabeza, sonriendo. No. Te ofrezco una plataforma. De verdad, programas escolares, series de recitales. La gente necesita oír cómo suena la música cuando no persigue aplausos. Él la miró fijamente. ¿Y qué necesitas tú? Ella pareció descolocada. Quiero decir, me estás ofreciendo un escenario, continuó él. ¿Qué parte de ti todavía necesita uno? La sonrisa de Cecilia se desvaneció. Miró a otro lado. No lo sé, susurró. Tal vez solo quiero creer que el arte aún puede venir de la verdad. No de la marca. Javier asintió lentamente. Eso, dijo, es lo más honesto que he oído en toda la noche. Mientras el personal final comenzaba a cerrar el venue, Lucía corrió por el pasillo, sus zapatos rozando la alfombra. Papá, llamó. Quieren una foto tuya en el piano. Javier alzó una ceja. ¿Por qué? Porque, dijo ella simplemente, por fin te ven. Javier miró a Cecilia. Ella sonrió. Te lo dije. Esa noche, mientras caminaban hacia el auto bajo un cielo lleno de estrellas urbanas, Lucía tomó su mano. ¿Crees que mamá te oyó? Javier apretó suavemente sus dedos. Sin duda, dijo. Probablemente puso los ojos en blanco y dijo, por fin. Ambos rieron, y mientras se alejaban en el auto, el salón de conciertos se desvanecía lentamente detrás de ellos. Pero la música perduraba. Por primera vez en su historia legendaria, la sala Nezahualcóyotl no sabía qué hacer consigo misma. Los invitados, que habían llegado con vestidos de lentejuelas y trajes a medida, que habían practicado sus sonrisas y perfeccionado su charla ligera, ahora se sentaban en grupos callados como sobrevivientes de algo sagrado. Las conversaciones eran bajas, cuidadosas. La risa, antes esparcida como brillantina, había tomado un tono más suave.
Javier Morales, el conserje, había dejado el escenario horas atrás, pero su música no. Aún vivía en las vigas de iluminación, en la veta de la madera del Steinway, en el silencio atónito que siguió a su último acorde. La señora Evelyn Scraft, viuda y mecenas de las artes de toda la vida, se secó los ojos con un pañuelo de seda. No he llorado en una actuación desde que mi esposo falleció, susurró. Y ese hombre tocó como si estuviera sosteniendo el recuerdo de alguien en sus manos. Un joven violinista cerca de la mesa de ponche miró su estuche con nueva reverencia. He estado tocando técnica, murmuró. Pero eso fue Alma. En la esquina lejana, Lorenzo Vargas se sentó rígido, mirando una copa que no había tocado. El hombre que había construido su carrera diseccionando música con brillantez clínica ahora se encontraba sin un solo pensamiento articulado, y eso lo enfurecía. «Ves sin entrenamiento», murmuró a nadie en particular. Crudo, emocionalmente indulgente. Pero las palabras habían huecas. Porque la verdad era que lo habían conmovido, herido incluso, no por defectos, sino por algo demasiado honesto para refutarlo. Un conserje acababa de hacer que lo más brillante que Lorenzo había oído en 20 años sonara olvidable en comparación. Dejó la copa y se fue sin decir otra palabra. Mientras tanto, en las bambalinas, Javier se sentó en una silla plegable, codo sobre las rodillas, mirando sus manos como si no le pertenecieran. Lo habían traicionado esa noche, no por fallar, sino por recordar la forma en que se movían sin instrucción, como cada temblor se convertía en expresión, como el dolor se había filtrado de sus dedos al mundo. Se sentía expuesto y aliviado a la vez, como alguien que había gritado una confesión en un cañón y la había oído regresar en aplausos. Lucía apareció a su lado, sosteniendo 2 vasos de jugo de manzana como si fueran trofeos. Se acabó el agua, dijo. Pero conseguí lo siguiente mejor. Javier tomó el vaso y lo chocó suavemente contra el de ella. ¿Por qué brindamos?, preguntó ella. Él la miró, ojos suaves, por fin sin esconderse. Por la verdad, respondió. Al otro lado del salón, Cecilia Reyes estaba sentada sola, con los estiletos quitados, los pies recogidos bajo ella en el banco de terciopelo donde alguna vez había dado su primer recital público. Había planeado quedarse solo un momento, pero ese momento se había estirado en quietud. Aún podía sentir su música, no solo oírla, sentirla. Había habido un instante en la balada, alrededor de los 3/4, donde la fraseo había cambiado sutilmente, un retraso, un tirón, no técnico, personal. Y en esa pausa había reconocido algo que creía haber enterrado hacía mucho, anhelo. No por fama, ni siquiera por música, sino por significado, por autenticidad, por el dolor crudo de una verdad sin barniz. Se levantó lentamente y se dirigió hacia bastidores, zigzagueando entre invitados que se apartaban instintivamente para dejarla pasar. Javier levantó la vista cuando ella se acercó. «Estás descalza», dijo, logrando una pequeña sonrisa. Cecilia se encogió de hombros. Resulta que los estiletos no son ideales para buscar el alma. El río por lo bajo, frotándose la nuca. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ella se sentó en un taburete cercano, sosteniendo su mirada. Depende, dijo. ¿Estás dispuesto a ser visto? Él frunció el ceño. ¿Visto? Cecilia se inclinó ligeramente hacia adelante. Has vivido años en las sombras, al servicio, en silencio. Esta noche les mostraste quién eres. Pero no termina aquí, Javier. El mundo no necesita otra interpretación impecable. Necesita prueba de que la belleza puede venir del dolor y aún así elegir sanar. Tú eres esa prueba. Él tragó saliva con fuerza. Yo no soy nadie, dijo. Soy un padre soltero que limpia pisos y reza para que la renta no suba. La voz de Cecilia se suavizó. Eres un hombre que convirtió el duelo en música. Que crió a una hija con bondad. Que tocó a Chopin como una oración. Eso no es nadie.
Eso es el tipo de hombre que el mundo olvida ver hasta que no puede apartar la mirada. Un largo silencio pasó entre ellos. Luego Javier habló, voz más baja. ¿Por qué haces esto? Ella dudó, y entonces, por primera vez, dejó caer la máscara. Porque yo también tocaba, dijo. Antes de las juntas directivas, antes de los titulares. Tocaba para mí misma, pero dejé que me lo quitaran. Y esta noche tú me lo devolviste. Javier la miró como si viera algo frágil bajo la armadura. No fue mi intención, susurró. Ella sonrió. Los mejores regalos son los no intencionales. Esa noche, cuando el gala finalmente se vació y las últimas luces se atenuaron, Cecilia acompañó a Javier y a Lucía hasta la entrada principal de la sala Nezahualcóyotl. La ciudad estaba más callada de lo habitual. Lucía abrazaba su cuaderno contra el pecho. ¿De verdad vas a ayudar a mi papá a tocar de nuevo?, le preguntó a Cecilia. Cecilia se agachó a la altura de Lucía, apartándole un mechón de cabello detrás de la oreja. No lo ayudaré, dijo. Me apartaré y dejaré que él le recuerde al mundo. Lucía sonrió radiante. Javier miró al cielo un momento, buscando algo entre las estrellas. Luego se volvió, voz plena pero firme. Creo que es hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. Cecilia asintió. Entonces asegurémonos de que el mundo esté escuchando. A la mañana siguiente, la ciudad olvidó. Volvió a los claxones, al café amargo y a agendas llenas de reuniones que rara vez significaban algo. Pero dentro del silencioso estudio de ensayo del edificio de la Fundación Nezahualcóyotl, algo real se estaba desplegando. Nota a nota, Javier se sentó al piano de cola pequeño en la esquina, sin tocar, solo descansando las manos allí como esperando permiso del pasado. Cecilia estaba junto a las grandes ventanas, observando cómo la luz del sol se derramaba a través del vidrio como leche tibia. Llevaba una blusa azul marino remetida en pantalones gris pizarra, profesional, compuesta, pero sus pies descalzos estaban recogidos bajo ella, una rebelión silenciosa contra la formalidad. Ninguno había hablado por un rato. El silencio entre ellos no era incómodo. Era ganado. El tipo de silencio que solo se comparte con quienes saben escuchar. «No trajiste a Lucía hoy», dijo Cecilia al fin. Javier sonrió. «Está en la escuela. Le dije que no puede saltarse matemáticas solo porque su papá ahora es una leyenda del concierto». Cecilia sonrió con picardía. «Niña lista». Él asintió, ojos aún en las teclas. «Más lista que yo la mayoría de los días». Otra pausa. Luego Cecilia preguntó en voz baja. «¿La extrañas?». Javier parpadeó. Ella no necesitaba aclarar. Él se recostó del piano y cruzó los brazos, el aire cambiando entre ellos. «Cada mañana», dijo. «Es lo primero que siento antes de abrir los ojos». El dolor, no solo por su ausencia, sino por lo rápido que todo pasó. Exhaló lentamente. Raquel y yo nos conocimos en un piano bar. Ella odiaba la música clásica, decía que la hacía sentir que tenía que sentarse derecha, pero la forma en que escuchaba, jurarías que había crecido en Viena. Me enseñó a reír en medio de una frase, a tocar con alegría otra vez. Hablábamos de criar a Lucía con música en los huesos, no solo en los oídos. Bajó la mirada a sus manos. Pero no salió del salón de partos. Cecilia no habló. Su garganta se apretó. La voz de Javier se suavizó. No podía tocar el piano después de eso. Durante meses, solo verlo me enfermaba. Oía un acorde y sentía que la traicionaba. Así que lo guardé todo, vendí lo que tenía, tomé el primer trabajo que encontré. Arreglar pisos, limpiar baños. Nadie espera nada de un conserje. Ese era el punto. Pero la música se quedó en tus manos, susurró Cecilia. Javier asintió como una cicatriz. Volvió la cabeza hacia ella. Sabes,
dijo, la gente piensa que el silencio es ausencia, pero a veces está lleno de todo lo que tienes demasiado miedo de decir. Cecilia se acercó un paso. Mi silencio no era duelo, dijo. Era miedo. Javier encontró sus ojos. Fui una prodigio, dijo ella simplemente. Mis padres hipotecaron todo para comprarme un piano. Ganaba competencias a los 9, tocaba con orquestas a los 12. Pero cada nota que tocaba sentía que estaba ganándome un amor que podían quitarme. Caminó al banco del piano y se sentó a su lado. Su tono más bajo ahora. Perdí una competencia importante a los 16. Mi madre no me habló durante 3 semanas. Mi padre sugirió escuela de negocios. Nunca volví a tocar después de eso, hasta anoche. La mirada de Javier se suavizó. ¿Y cómo se sintió? Cecilia miró las teclas, tocó un re con un dedo, como recordando. Como recordar quién era antes de empezar a impresionar fantasmas. Se quedaron en silencio otra vez, pero esta vez no era pesado. Era sanador. En la pared cerca del piano, una pequeña placa decía, en memoria de los momentos que casi sucedieron. Javier señaló hacia ella. Eso es cruelmente preciso, dijo. Cecilia la miró y sonrió levemente. Por eso la mandé a hacer, dijo. Todos los donantes querían una cita de un compositor. Yo elegí la verdad. Se volvió hacia él. Quiero financiar una serie, dijo. No solo galas. Algo real. Recitales en escuelas marginadas, centros de veteranos, albergues para personas sin hogar. Música no como espectáculo, sino como presencia. Javier alzó una ceja. ¿Y quieres que yo? Que lo lideres, dijo ella. Que enseñes, que toques, que ayudes a otros que pensaron que tenían que enterrar sus dones solo para sobrevivir. Él se recostó, manos entrelazadas. Cecilia, no soy un símbolo. No, dijo ella. Eres un espejo. La gente te ve y se da cuenta de que todavía tienen tiempo. Javier miró a otro lado, la emoción apretándole la mandíbula. ¿Crees que me escucharán a alguien como yo? Ella no dudó. Ya lo hicieron. La puerta crujió al abrirse y Lucía asomó la cabeza, mochila colgando de un hombro. Le dije que podía encontrarte aquí después de clases, dijo Javier. Espero que esté bien. Cecilia sonrió cálidamente. Por supuesto. Lucía entró y marchó hacia el piano como si fuera su derecho de nacimiento. ¿Tocaste?, le preguntó a Cecilia. Todavía no, respondió ella. Lucía dio palmaditas al banco. Aún hay tiempo. Javier rió. Es muy persuasiva. Lo sacó de alguien, dijo Cecilia. Lucía se subió al banco entre ellos y señaló las teclas. Muéstrenme algo triste, dijo, pero del tipo que mejora al final. Javier y Cecilia intercambiaron una mirada y luego, lado a lado, comenzaron a tocar. Un dúo sencillo, una nana renacida, y en ese estudio silencioso, 3 vidas se convirtieron en una sola armonía. El volante era sencillo. Sin diseño llamativo, sin fuentes doradas, solo fondo crema, texto negro en serif y un pequeño icono de piano en la esquina inferior. La serie La Sala de Escucha, música real, historias reales, personas reales. Con Javier Morales. Apareció en tablones de cafeterías, ventanas de bibliotecas y metido en boletines de asociaciones de padres en todo el área. Y funcionó. No por marketing, sino porque la gente había estado esperando, anhelando algo real. El primer recital no se hizo en un salón de conciertos. Fue en un gimnasio de secundaria. Las sillas plegables crujían. Las luces del escenario parpadeaban. Uno de los micrófonos no funcionaba. Una niña dejó caer su chupón a mitad del preludio y el teléfono de alguien sonó con el tono de Taylor Swift en el tercer movimiento. Pero nadie se fue. Porque Javier no solo tocaba.
Contaba la historia de la música, y la suya. Abrió con una pieza corta de Debussy, luego habló suavemente al micrófono. Solía creer que la música solo era para lugares perfectos, Steinways, smokines, silencio absoluto. Pero aprendí algo más verdadero. La música pertenece a cualquier lugar donde haya vivido el dolor y donde la sanación pueda comenzar. En la segunda fila, un adolescente se secó los ojos y no fingió que era alergia. Cecilia estaba cerca de la puerta lateral, observándolo todo desplegarse. Esa noche no llevaba blazer, solo jeans y blusa negra con mangas remangadas. Había una energía distinta en ella ahora, no pulida, sino presente. Después de la actuación, la gente hizo fila para estrechar la mano de Javier y agradecerle. Una mujer en uniforme de enfermera susurró: «Mi hijo no ha hablado en un mes», pero preguntó cómo se llamaba la segunda pieza. Un veterano de guerra dijo: «No me había sentido tan quieto desde antes de Afganistán». Javier sonreía, amable y atónito. No estaba acostumbrado a ser visto. Cecilia se acercó por detrás justo cuando salían los últimos. «Estás consiguiendo bastantes seguidores», bromeó. Él rió por lo bajo. «Todavía no se siente real». Ella ladeó la cabeza. «¿Quieres saber qué pienso?». Javier se volvió hacia ella, cejas alzadas. «Pienso», dijo ella, «que es la primera vez en mucho tiempo que no te estás escondiendo detrás del silencio de otra persona». Él asintió lentamente, luego añadió: «Y yo pienso que tú tampoco te estás escondiendo». Ella no lo negó. Las siguientes semanas avanzaron como un amanecer lento, suave pero constante. Javier tocó en un centro de ancianos en la ciudad, donde una mujer mayor con Alzheimer temprano recitó la letra de una canción que su difunto esposo solía cantar. No había hablado en días antes de eso. Tocó en un grupo de apoyo para veteranos, donde hombres que no habían llorado en años se sentaron con la cabeza baja, hombros temblando, no de debilidad, sino de permiso. Comenzó a dar clases de piano en una escuela pública los jueves. Cada lección terminaba igual, con las palabras: «Tócalo como si importara». Una tarde, después de una clase, Javier encontró a Cecilia esperándolo afuera de la escuela. Se apoyaba en su auto, gafas de sol metidas en el cuello de la camisa, sosteniendo 2 cafés helados. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un soborno», dijo ella. «Necesito que vengas conmigo». Él dio un sorbo. «Este soborno sabe mucho a mi café favorito». Ella guiñó un ojo. «Hice mi investigación». Condujeron en un silencio compañero por un rato, serpenteando por calles secundarias hasta llegar a un tranquilo edificio de ladrillo escondido entre brownstones. Cecilia estacionó y apagó el motor. Javier la miró. «¿Qué es esto?». Ella alcanzó la manija de la puerta. «Ven a ver». Adentro había una habitación polvorienta y abandonada, alguna vez una capilla, ahora olvidada. Pero en el centro estaba un piano de cola pequeño, con la tapa cerrada, esperando. Javier entró despacio. La habitación estaba bañada en una luz ámbar suave que entraba por las ventanas de vitrales. Motas de polvo giraban como nieve. Cecilia lo observó mientras lo absorbía todo. «Este fue el primer lugar donde actué sola», dijo. «Tenía 10 años, estaba aterrorizada, pero recuerdo cómo se sintió cuando sonó la primera nota, como si el mundo dejara de juzgar». Javier miró alrededor. «¿Qué pasó con este lugar? ¿Recortes presupuestarios?». El programa comunitario de música se disolvió. El piano no ha sido tocado en años. Javier caminó hacia él, pasó los dedos suavemente por la tapa cerrada. La voz de Cecilia era más suave ahora. «Quiero que este sea tu espacio. Tuyo y de Lucía. Un lugar para clases, ensayos, incluso grabaciones si quieres. Ya hablé con la junta de la fundación. Ellos lo respaldarán». Javier se volvió hacia ella, algo indescifrable en los ojos. «No puedo pagarte por esto», dijo. «No tienes que hacerlo». Él negó con la cabeza.
No, lo digo en serio. Esto es más que generosidad. Esto es una segunda oportunidad. Cecilia sonrió, pequeña y llena de gracia. Exacto. Ese es el punto. Él caminó lentamente al banco, levantó la tapa y colocó las manos sobre las teclas. La primera nota resonó como una oración a través de la habitación olvidada. Levantó la vista hacia ella. ¿Estás segura de que los fantasmas aquí son amigables? Cecilia sonrió de vuelta. Traje uno de los míos. Creo que se llevarán bien. Más tarde esa tarde, cuando el cielo se volvió azul marino y las farolas empezaron a encenderse, se sentaron lado a lado en los escalones frontales del edificio. Javier dio un sorbo al último de su café. Cecilia se recostó sobre las palmas. Sabes, dijo él, pasé años pensando que mi vida ya había alcanzado su punto más alto. Como si el amor, el propósito, todo eso fuera algo que ya había perdido. La miró. Pero últimamente, se siente como si la historia no hubiera terminado. Solo se hubiera pausado. Los ojos de Cecilia se suavizaron. A veces las mejores canciones no se resuelven de inmediato. Javier sonrió. Y a veces, añadió, terminan en una tonalidad mejor que la que empezaron. Ella rió bajo y cálida, y en ese momento la ciudad a su alrededor no se sintió tan ruidosa, porque para dos personas que alguna vez se habían perdido en los márgenes, la música finalmente los había traído de vuelta al centro, juntos. Era el tipo de tarde que te sorprende, sin nubes, con brisa suave, cargada del silencio de la primavera temprana. Javier estaba junto a la ventana de la antigua capilla, ahora su sala de música, afinando un piano vertical polvoriento que Cecilia había rescatado de una subasta comunitaria. Las teclas estaban astilladas, los martillos rígidos, pero tenía carácter, como la mayoría de las cosas que valen la pena conservar. Cecilia estaba arrodillada junto a una estantería, reorganizando viejos folders llenos de partituras. Lucía estaba en el extremo lejano de la habitación, tarareando para sí misma mientras dibujaba una escena de Javier dando clase a un grupo de niños. De vez en cuando, Cecilia miraba a Javier, sus manos gentiles sobre las cuerdas, cejas fruncidas en concentración, mangas remangadas. El tipo de hombre que podía construir un hogar del silencio y luego llenarlo de música. No te he visto tan concentrado desde que sonó la alarma de incendio durante el gala, bromeó. Javier rió sin levantar la vista. Eso fue concentración nacida del pánico. Ella sonrió con picardía. Como la mitad de la América corporativa. Él ajustó una clavija y tocó un do central. Todavía está sostenido. Solía arreglar pianos por dinero en la universidad. No podía pagar clases, así que cambiaba reparaciones por tiempo de práctica. Cecilia se levantó y se sacudió las manos. Entonces siempre has estado construyendo cosas con tus manos. Javier se encogió de hombros. Es lo que hago. Si está roto, trato de escuchar. Ella ladeó la cabeza. Tú escuchas las cosas de forma diferente, ¿verdad? Él levantó la vista ahora. Escucho lo que no se está diciendo. El aire cambió. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron un latido de más. Más tarde esa noche, después de que Lucía se fue a casa con la vecina de Javier, Cecilia se quedó. Se sentaron lado a lado en el viejo banco del piano, sorbiendo té de tazas disparejas. Javier miró las teclas. Sabes, dijo, solía pensar que volver a tocar se sentiría como una traición. Cecilia se volvió hacia él. Él asintió. Pero he empezado a darme cuenta de algo. Tal vez volver a tocar no significa que estoy soltando. Tal vez significa que estoy recordando de forma diferente. La miró, voz más baja ahora. El duelo solía sentirse como el precio que pagué para mantenerla cerca. Pero ahora se siente como el suelo del que algo nuevo podría crecer. Cecilia no habló. En cambio, alcanzó su mano. Lentamente, sin dramatismo,
como alguien que coloca la palma sobre una verdad callada. Javier no se inmutó. Miró sus manos entrelazadas, luego a ella. «¿Sigues haciendo eso?», murmuró. «¿Hacer qué? ¿Atraparte a mitad de frase?». Ni siquiera sabía que estaba hablando. Ella sonrió. «¿Y tú sigues haciendo esto?», dijo. «¿Qué? ¿Recordarte quién eras antes de volverte buena fingiendo que no estaba sola?». Se quedaron así un largo rato, manos entrelazadas sobre teclas silenciosas, la ciudad apagándose afuera. Sin declaraciones, sin grandes gestos, solo el ritmo lento de la confianza formándose entre dos corazones que pensaban que habían terminado de escribir música. A la mañana siguiente, Javier se despertó temprano. El aire en su apartamento estaba quieto. Lucía dormía en la habitación de al lado. Caminó a la pequeña cocina, sirvió una taza de café y se sentó a la mesa del comedor con su viejo cuaderno de cuero para música. Hojeó bocetos de melodías, canciones a medio terminar y anotaciones en tinta desvaída. En la última página, en blanco hasta ahora, escribió un nuevo título, Segundo movimiento. Debajo, solo una línea de música, gentil, sin resolver, esperando. Esa noche, Cecilia lo invitó a su apartamento para cenar. No era un penthouse. Era un dúplex minimalista de 2 habitaciones arriba de una librería en Brooklyn Heights. Pisos de madera, radiadores antiguos, libros apilados en las esquinas como muebles. Javier miró alrededor, sorprendido. Te imaginaba en una caja de vidrio con vistas a Manhattan. Ella sonrió con picardía. Paso mis días siendo observada. Vengo aquí a desaparecer. Él miró el espacio, cálido, vivido, real. Desapareces hermosamente, dijo. Ella alzó una ceja. Siempre hablas así, solo cuando no pienso demasiado. Comieron en el balcón, riendo por el último dibujo de Lucía, un cómic de Javier con capa y la etiqueta, Papá Maestro, luego cayeron en un silencio cómodo. Cecilia apoyó la cabeza en sus brazos cruzados. ¿Sabes qué extraño más de la música? Él esperó. El momento justo antes de la primera nota. Levantó los ojos para encontrarse con los de él. Esa quietud. Llena de lo que podría ser. Javier sonrió. Creo que estamos en esa parte justo ahora. Cuando la acompañó a la puerta más tarde esa noche, ella no dijo adiós. Solo se inclinó, apoyó la frente ligeramente contra su pecho y susurró. No desaparezcas de mí. Javier presionó un beso en la coronilla de su cabeza y respondió, voz firme. Ya terminé de esconderme, especialmente de ti. Esa noche, Javier se sentó a su viejo teclado después de que Lucía se durmiera. No practicó. Tocó por primera vez sin culpa, sin miedo, y con el sonido de algo que comenzaba, un segundo movimiento, pero esta vez no lo tocaba solo. El aire de la tarde era suave con promesas, del tipo que solo llega cuando la primavera ha soltado por completo al invierno. Faroles titilaban suavemente sobre el patio de la antigua capilla restaurada, sus paredes de ladrillo envueltas en yedra y luz. Sillas plegables alineaban el espacio, filas llenas de vecinos, amigos, estudiantes, gente que alguna vez vino a escuchar y se quedó para pertenecer. Esta noche era el recital final de la serie La Sala de Escucha. No el fin de la música, sino una celebración de lo lejos que los había llevado. Al borde de la multitud, Javier ajustaba los puños de su blazer carbón. No había usado uno en años, pero Lucía insistió. Pareces un músico de verdad, papá, le había dicho antes, tirando del cuello con orgullo. Él solo había sonreído, incapaz de hablar por el calor que florecía en su pecho. A su lado, Cecilia estaba con un vestido azul marino suave, su mano entrelazada en la de él. No necesitaba decir nada. La calma en su presencia lo decía todo. Desde el pequeño escenario, una niña pequeña, alumna de la clase de jueves de Javier, hizo una reverencia tras terminar una delicada pieza de Chopin. El público estalló en aplausos gentiles.
Javier se inclinó hacia Lucía, sentada en primera fila. ¿Nerviosa? Ella sonrió. Para nada. Él alzó una ceja. ¿En serio? Ella susurró. Tengo a dos de las personas más valientes que conozco sentadas justo aquí. Estaré bien. Luego subió al escenario llevando solo su cuaderno de dibujos y su coraje. Lo abrió mostrando un dibujo de la capilla, gente reunida, notas musicales flotando al cielo y, en el centro, un conserje con trapeador junto a un piano de cola. Lucía habló al micrófono. Este lugar solía estar callado. No del tipo bueno, del tipo solitario. Pero ahora está lleno de ecos que te hacen sentir visto. Miró a Javier. Y quiero agradecer a mi papá por enseñarme que estar roto no significa que dejes de crear. Solo significa que haces música diferente. El público se quedó quieto. Luego vino una ovación de pie. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Javier se sentó un momento solo al viejo piano. Cecilia se acercó en silencio llevando 2 copas de sidra de manzana espumosa. Para el maestro, dijo, entregándole una. Él la alzó en un brindis burlón. Por sobrevivir a los chistes del trapeador. Ella rió, luego se puso seria. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no hubieras hablado esa noche en el auditorio? Si hubieras dejado que se rieran y simplemente te hubieras ido. Él pasó una mano por las teclas suaves. Todos los días, dijo. Pero creo que el verdadero milagro no fue que hablé. Fue que alguien escuchó. Cecilia se apoyó contra el piano. Creo que todos estamos esperando ser oídos. A veces solo no sabemos cómo sonamos ya. Javier levantó la vista hacia ella, ojos firmes. Tú me trajiste de vuelta a la música, pero más que eso, me recordaste cómo ser valiente en silencio. Ella no respondió con palabras. Solo metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja cuadrada de terciopelo. Javier parpadeó. Antes de que entres en pánico, dijo ella rápido, no es lo que piensas. La abrió. Dentro había un metrónomo vintage de madera pulida, grabado en el lado, al hombre que volvió a hacer significativo el tiempo. Cr. Javier exhaló, conmovido más allá de las palabras. Pasó los dedos por la inscripción, voz gruesa. Pensé que estaba marcando el tiempo, pero solo estaba sobreviviendo. Cecilia sonrió. ¿Y ahora? Él miró alrededor de la capilla, la comunidad, Lucía riendo con sus amigos, el suave zumbido de nueva vida floreciendo. Y ahora, dijo, creo que estoy tocando la vida que siempre esperé. Cuando llegó el momento final de la noche, Javier subió al escenario una última vez. Se quedó solo, luces bajas, el silencio en el aire casi sagrado. Me han llamado conserje, maestro, padre soltero, hombre roto. Hizo una pausa. Pero esta noche solo quiero ser una canción. Se sentó y comenzó a tocar una pieza que había escrito la semana anterior. No para Raquel, no por duelo, no por supervivencia, sino por lo que vino después. La melodía era sencilla, honesta, llena de pausas que hablaban más fuerte que los crescendos, y en algún lugar cerca del medio, una frase gentil se repetía como un latido, constante, sin miedo. Cuando la nota final se desvaneció, no hubo aplausos al principio, solo quietud. Luego una ovación de pie, llorosa, que pareció extenderse más allá de la habitación. Más tarde esa noche, en la quietud de la sala de música, Lucía estaba acurrucada en la alfombra, dibujando otra vez. Cecilia hojeaba un viejo libro de himnos, deteniéndose para tararear una melodía que no se había atrevido a cantar en años. Javier sirvió té en 3 tazas disparejas, sonriendo ante la extraña y hermosa familia que nunca vio venir. No sé cómo llegamos aquí, dijo suavemente. Cecilia levantó la vista. Seguiste la música, dijo, incluso cuando dejó de tener sentido. Lucía intervino sin levantar la vista. Y luego hiciste la tuya propia. Y así, el conserje con el corazón roto,
La directora con las manos silenciosas y la hija que creía en segundas oportunidades se quedaron. Se quedaron en la música. Se quedaron el uno con el otro. Se quedaron en el tipo de amor que no es ruidoso, pero dura. Porque algunas historias no terminan. Solo cambian de tonalidad. Y cuando lo hacen, finalmente suenan como hogar. Si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poquito, tómate un momento. Respíralo. Porque a veces las sinfonías más poderosas nacen del silencio y las vidas más extraordinarias comienzan con el coraje de empezar de nuevo. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde en el mundo estás leyendo esto? ¿Y qué parte del viaje de Javier y Cecilia resonó más contigo? Deja tus pensamientos abajo. Tus palabras inspiran más de lo que sabes. Si crees en historias que sanan, elevan y nos recuerdan la fuerza callada en las personas cotidianas, suscríbete para no perderte lo que viene. Y desde el fondo de mi corazón, gracias por estar aquí. Tu tiempo, tu presencia, tu bondad lo significan todo. Hasta la próxima historia, mantente amable, mantente valiente y nunca dejes de escuchar.